nosotros vamos a conversar respecto a estos hechos de violencia, ¿no?, que se han registrado en los últimos días por compras y ventas de objetos tecnológicos a través de redes sociales, los marketplaces, usted los conoce, que dejó en este caso un fallecido en la comunidad de Rancagua y un niño de 13 años herido a bala en Concepción. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de transacciones? Vamos a profundizar sobre aquello junto a Óscar Figueroa, coronel en retiro y analista criminal que nos acompaña a esta hora de la tarde. Primero que todo, Óscar, muchas gracias por el contacto. Un gusto de saludarte. Bueno, Óscar, partamos hablando de este tipo de venta de productos que, si bien no están dentro de nuestra normativa, ¿no?, de la transacción de productos de forma legal a través de boleta, es algo muy popular y que en general utiliza puntos de interés, y ahí me quedo con la pregunta, para poder resguardarse de situaciones peligrosas. Estaciones de metro, centros comerciales. ¿Es suficiente aquello, contar con quizás público observando esta transacción para sentirse más seguro? Mira, yo me daría una cosa anterior también. Muchas veces los delincuentes intentan atraer a estas personas que venden esta mercancía, por ejemplo, diciéndole que le ofrecen un mayor valor. Por ejemplo, por una consola, si cuesta 100, 150. Entonces, en el fondo, primero hay que tener medidas preventivas antes de llegar al lugar. Y esas medidas preventivas están relacionadas con cosas que no sean normales, por ejemplo, como que te quieran pagar más por un producto. Y segundo, yo creo que también está es con respecto a la ubicación en el territorio donde se puede hacer la transacción. Yo creo que se ha escuchado temas de comisaría, temas de metro, pero yo creo que también esta es una oportunidad para la autoridad, sobre todo comunales, para crear lugares donde se puedan vender o se puedan intercambiar estas zonas seguras, crear una zona segura de intercambio de estas mercancías, qué sé yo, y estas ventas, que en realidad no se pueden prohibir, no se pueden tener ningún tipo de restricción por el tema del aumento del Internet y de otras plataformas. Claro, más que desconocer la existencia de este método de transacción de productos, es que la autoridad debiese ya reconocerlas como tal, entender que existen y, por cierto, colaborar, ¿no?, con garantías de seguridad. Y es muy interesante lo que tú planteas sobre, por ejemplo, definir espacios donde se puedan dar estas compraventas, estas transacciones de forma mucho más segura, que haya gente vigilando, sabiendo que ahí se van a generar estas transacciones, que hay información, porque muchas veces se ocupan estos lugares de interés. Yo mencionaba el metro, el mall, pero la persona que transita por ahí no está pendiente si se está vendiendo algo mientras uno va caminando, va de compras o va a la estación del metro, no está pendiente, tampoco le puede prestar seguridad a alguien que está realizando esta transacción. Mira, dos cosas que te quería mencionar. Por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que ha hecho la Municipalidad de La Reina con los delivery, que buscó un lugar para que los delivery se pudieran estacionar, pudieran tener baños, no estuvieran en cualquier lado, al lado de la dirección de comunidad. Eso ha sido muy bien valorado por la comunidad de los vecinos de La Reina, y entiendo que ha sido en otras comunas. Pero también hay que entender que para que exista el delito tiene que haber una víctima y un victimario, que es el delincuente. Y tiene que darse las condiciones en el terreno, la falta de un guardián, es decir, ya sea la policía, un inspector municipal, algún medio físico de repente que evite el delito. En este caso, es importante que existan, este guardián podría ser un inspector municipal, que definiéramos un lugar en las municipalidades para hacer este intercambio. Óscar, vamos al paso previo, tú lo mencionabas anteriormente, lo que nos debiese llamar la atención o derechamente suspender la idea de reunirme con un extraño al momento de realizar este contacto vía redes sociales. Por ejemplo, que el perfil sea real, ¿no?, que cuente una fotografía, información fidedigna que yo pueda chequear. ¿Qué otros elementos debiesen estar a la vista o que la persona debiese revisar antes de concretar el encuentro? Mira, hay unas plataformas que son un poco más seguras que otras, que no las voy a mencionar, pero hay plataformas que son más conocidas, y hay que ver las recomendaciones con respecto al perfil de las personas que venden. Y uno va viendo primero si esta tiene unas buenas calificaciones. Si después de eso yo me contacto con estas personas y siento que el valor que estoy percibiendo, estoy cambiando, ya sea porque vaya a vender o porque vaya a comprar, el adecuado, uno podría de otra manera empezar a sentirse más seguro. Lo que no puede pasar es como un poco la estafa, me voy a desviar un poquito, pero un poco la estafa de las piramidales. Es decir, si el mercado dice que cuesta 10 y te ofrecen 15 o 20, tú tienes que sospechar. ¿Por qué? Porque está fuera de la normalidad.
Entonces, lo mismo que pasa con esto, es decir, insistencias, por ejemplo, que mucho WhatsApp para insistencia, para juntarse, para ir, otras cosas también, tiene que ir acompañadas las personas, no pueden ir solos, no tienen que ser menores de edad, por ejemplo. Entonces, hay una serie de circunstancias. Por ejemplo, yo pensaba en el metro, todos decían en el metro, pero ¿qué pasa si yo la consola, no me pasan el dinero y me voy y estoy en el metro, tengo que salir del metro? Entonces, hay un tema ahí que no es tan fácil de organizar. Pero principalmente, lo que yo recomendaría a la gente es que eh, primero uno tiene que entender que a veces al comprar, porque en la venta y en la compra, me voy a quedar primero en la compra. A veces es bueno comprar, por ejemplo, elementos electrónicos en el mercado formal. La mayor cantidad de los delitos que más ha aumentado en este momento en Chile ha sido el robo por sorpresa. Y este robo por sorpresa ha estado enfocado a los delitos de celulares, porque tienen un alto valor, y eso asociado a delitos de motochorro. Entonces, en el fondo, comprar cosas que uno no sabe mucho la procedencia, en el fondo lo que está incentivando que se cometan otros delitos. Ahora, si yo quiero vender, tengo que tener un buen perfil de las personas, las recomendaciones que son en las calificaciones, y buscar un lugar seguro y no ir solo. Esas son más o menos las recomendaciones generales. Eh, Mira, yo lo vi hace muchos años en España, y existían comercios donde uno llevaba su producto usado, lo podía vender y después otra persona lo podía comprar. Entonces había una trazabilidad. Yo creo que hay harta oportunidad en este momento para mejorar que se eviten estos delitos. Claro, establecer quizás ferias de trueque, ¿no? Donde proporcionada quizás por alguna institución, alguna empresa, puede ser también un municipio, la gente pueda llegar a ofrecer sus productos, los mismos que ofrece quizás a través de plataformas digitales, ofrecerlos ahí y generar quizás una transacción mucho más segura, más allá que hacerlo por su propia cuenta. Respecto al lugar, conversábamos puntos de interés, es lo que hoy día en general más se utiliza, particularmente aquí en Santiago, las estaciones de metro. En ningún caso, y te pregunto, ¿recomendarías, por ejemplo, citar a alguien en el propio domicilio? No, yo en el domicilio no recomendaría, porque al fin y al cabo los delincuentes lo que buscan es información. Ver si la casa, por ejemplo, pueda tener algún tipo de falencia de seguridad, no tenga candado, no sé, entonces en el fondo al fin y al cabo lo que uno entrega es más información. Es decir, si van a mi casa, saben que yo vivo, saben que tengo algún tipo de, no sé, de actividad, pueden ver un auto, entonces hay una serie de delitos. Yo no, eso no lo haría. Y ya si no se pudiera, por ejemplo, en la casa, por ejemplo, en una plaza tampoco lo haría, porque hay poca vigilancia en la plaza. Tienen que buscar lugares que sean más, están recomendando las comisarías, podría ser un lugar, las comisarías irradian seguridad, y hacerlo en casos lugares podría ser. Pero lo ideal es que la autoridad busque sectores que puedan hacer este mercado más seguro. Claro, para poder dar también algo de margen, ¿no?, de regularidad a esto que, tú lo decías, es algo que es imposible de prohibir, porque la verdad que es parte del cotidiano hoy día, de las redes sociales, existen estas plataformas de venta de productos usados. Sobre todo los productos, y tú lo mencionabas, que ojalá no tengan que ver con tecnología, que sean productos que hoy día uno sabe, ¿no?, que son los quizás más robados, porque uno está contribuyendo también al delito. Claro, y principalmente estos dos delitos que nos llaman la atención es que lo que está pasando en Chile, y ya viene pasando hace harto tiempo, más que la variable estadística, es decir, más que el quanti, la parte quali. ¿Qué quiero decir con esto? Los delitos son más violentos. Quizá en otras circunstancias te hubieran quitado la consola y se hubieran ido con la consola o el celular. Pero ahora han habido muertes, han habido disparos, y eso también tiene que ver con un tema del uso de las armas de fuego. Entonces, en el fondo es complejo. No sabemos si hay detrás de esto podría haber crimen organizado, pueden ser delitos comunes, porque aquí hay que considerar dos cosas. Una, que hemos hablado mucho tiempo de mucho crimen organizado, y ya más o menos mucha gente entiende lo que es, asociado a la droga y asociado a otras variables, pero también está la delincuencia común, que eso no ha cambiado. Y la delincuencia común es más violenta en este momento. Hay más uso de armamento, ya sea hechizo, ya sea modificado, o armas de fuego en la realidad. Entonces eso también nos llama a la preocupación. Es fundamental, y esto a lo mejor está afuera de lo que yo quiero decir, pero aquí es fundamental el control. El control en el territorio. Todo pasa por la calle. Necesitamos más controles policiales, y para eso necesitamos tener mayor cantidad, en este caso, de carabineros.
mayor cantidad de policías para poder hacer un control adecuado. Es importante lo que tú mencionas respecto a el poder de fuego y la violencia con la que hoy día va acompañada las situaciones delictuales, porque antiguamente eso no lo veíamos en el cotidiano y hoy día la verdad que por situaciones bastante menores hay delincuentes que están dispuestos a disparar. De hecho lo veíamos en el caso de este chico que fue a vender ahí al mall del centro en Concepción y terminó siendo víctima de disparos con un arma hechiza en un centro comercial que está en pleno centro de la ciudad de Concepción. Y lo que está pasando es que los inspectores municipales que pueden hacer control se están viendo expuestos a este tipo de situaciones, sin armamento, sin las competencias. Entonces uno tiene que empezar a ver señales. Señales que yo haría estas dos diferencias entre esta delincuencia normal, que la teníamos hace muchos años, pero no con esta violencia. Y lo del crimen organizado, que ya las autoridades lo tienen claro y el Ministerio Público lo está de otra manera abordando con las policías, la área investigativa. Claro, no hay que olvidar el delito común en la lucha y en el énfasis que hoy día se le pone al crimen organizado. El delito común sigue estando y además mucho más violento, con mucho más poder de fuego, con quizás acciones mucho más temerarias por parte de los delincuentes que antiguamente no veíamos. Por eso que la sensación de inseguridad no ha bajado. Porque si bien es cierto, algunos delitos han ido bajando y hemos tenido una baja en algunos tiempos con la ENUS, ahora subió un poquito, pero con anterioridad tenemos quizás menos delitos, pero en la práctica, como son más violentos, la gente se siente mucho más insegura. Entonces, en el fondo, yo creo que también ahí hay que, bueno, la autoridad tiene que ver ese tema y yo creo que a nosotros nos falta un poco más de potenciar las policías. Es decir, yo soy majadero en eso, porque nosotros, ¿qué es lo que ha pasado en el tiempo? Íbamos potenciando a quién, a los inspectores municipales. Íbamos potenciando a los inspectores y en la práctica no tienen las competencias, lo estamos exponiendo, es decir, estamos en este tema de la bola rap, estamos en este tema del tema electrónico, de las pistolas electrónicas y nos están disparando, entonces en el fondo tampoco hay una coincidencia. Entonces hay que tener ojo con esa situación. Óscar, volvamos al foco de esta venta, ¿no? Intercambio de productos. Y me quedo con el caso puntual de este chico de Concepción y también de algo que tú mencionabas, de ir acompañado. Este joven de 13 años iba a vender, ¿cierto?, un producto, pero la verdad que no iba acompañado o tampoco acompañado por un adulto que le podría prestar mayor seguridad o cobertura, poder colaborar de alguna manera en esta intersección, en esta transacción. Aquí es importante también que los padres, los tutores estén también pendientes de lo que comercializan hoy día los jóvenes a través de redes sociales. Obvio, porque ahí tú puedes tener dos variables. Primero, los papás tienen que ser responsables de las acciones de los menores de edad y si quieren vender alguna actividad, no sé, pues acuérdate cuando uno era más chico y quería vender algo, los papás le decían que no, sí. Pero también puede ser que haya circunstancias porque esté vendiendo algunas cosas. Entonces, en el fondo, siempre tiene que haber un control de los papás sobre eso. Es súper importante como tutores o los tíos, los hermanos más grandes, como lo queramos llamar. Pero es importante que un menor de edad no puede estar. Ahora, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, si yo quiero comprar algo y sé que es un menor de edad, yo obviamente como adulto responsable no puedo estar comprando ese tipo de mercancía, porque a lo mejor también podrían venir de un ilícito, no es el caso particular de este, pero en muchos casos podría ser igual, entendiendo también la delincuencia, que es una delincuencia que ha ido bajando los menores de edad. Hay un tema con los menores de edad que es grave, no está siendo abordado, y especialmente en con el tema, hemos fallado en el tema de la educación. Entonces yo creo que también ahí hay que, es como una malla, no es lineal, no es una sola situación que pasa, sino que son varias cosas que se entrelazan entre ellas. Y en este análisis de perfiles, bueno, ya lo mencionábamos, de cómo ir descartando, se suma un dato más, ¿no? Descartar en el caso de que sean menores de edad. También los comentarios pueden ser una buena referencia, Óscar, cuando vamos revisando quizás en el mismo perfil otras personas que ya hicieron transacciones con este usuario, ver que esos comentarios sean fidedignos, que haya también una buena cantidad de los mismos que respalde un poco el actuar de la persona. Claro, porque si uno en un tipo de market X, uno se inscribe y uno ve los comentarios de las personas, también podría preguntarle a esas personas vía inbox interna, preguntarle cómo le resultó esa venta. Entonces también existen posibilidades que se tienen que realizar antes de tomar estas medidas. Yo creo que es fundamental, como te decía, lo anterior, revisar los perfiles, ver los comentarios, y que le llame la atención si lo que están comprando van a comprar
tiene un precio mayor o menor fuera de la normalidad, y finalmente después, cuando ya estamos en la calle, en el territorio, hacerlo en lugares que sean seguros en realidad. Y para eso pueden haber los centros comerciales, quizá a lo mejor no tienen las condiciones, pero sí pueden haber otros lugares, y como te decía yo, la oportunidad, el tema de que los municipios o cerca de una dirección de seguridad, no sé, puedan hacer esta transacción. Y dudar también de la insistencia, Acompañados ¿no? también, De esta insistencia que se puede dar entre la persona, que juntémonos tal día, tal hora, ahora, que sea ahora, que sea ahora. Y esa que sea insistencia eso, también claro. puede ser un riesgo, ¿no? Ahora es un riesgo en el fondo. Entonces, esas situaciones deben llamar a la sospecha. Los valores, la insistencia, como tú bien dices. Quizás las fotos, hay que ver las fotos si son las mismas, a lo mejor pueden haber fotos diferentes. Uno tiene que revisar las fotos, es decir, quizás la foto puede ser que aparezca un tipo de marca y después en la segunda foto aparece otro tipo de marca. Entonces, en el fondo, hay que ser un poco desconfiado en realidad, en el fondo, Actuar de forma y tener la desconfiada. duda para hacer esto. Y en el momento mismo de la transacción, porque ahí es donde se generan al menos los últimos casos que hemos visto en el ámbito público, donde la discrepancia se genera en la transacción, donde pareciera, en algunos casos, el producto no era tal de lo que se estaba ofreciendo, hay una disconformidad del comprador y luego viene esta rencilla que en estos casos han terminado incluso con disparos. En esa misma disconformidad que uno podría tener con la persona, quizás es mejor retirarse nomás de la compra, dejarla sin efecto. Obvio, al fin y al cabo, cuando uno vende en este tipo de situaciones se expone. Vuelvo a insistir que es mejor hacerlo en lugares formales, o hay lugares donde uno puede comprar o con solo o cosas usadas y que son locales establecidos. Yo creo que cuando uno ve que una situación se pone compleja y uno se puede retirar y hay espacio para retirarse, yo creo que hay que hacerlo. Pero también, si uno ve una situación compleja y que ya se les va de las manos, siempre hay que tener un objetivo final, que es el cuidado personal. Si yo tengo que perder el celular, perder otra cosa, es mejor perderla que exponerse a situaciones que uno no va a conocer. En este momento hay muchas... uno no conoce a la gente, entonces no sabe cómo puede reaccionar. Entonces yo creo que hay que tener ahí, hay que tener... es difícil tener experiencia en esto, ¿no? Si no es tan fácil. Pero si yo veo que las situaciones no son unas situaciones que yo pueda tener el control, lo ideal es no cerrar la venta, pero si realmente ya la vendí y a lo mejor me quedo debiendo dinero y pienso a alegar con él, a discutir, es mejor perder el dinero o lo que falte, porque a lo mejor se ha puesto ahí de las manos. Perfecto, Óscar, te agradecemos los minutos de esta conversación, de un tema que es relevante, que está en nuestro cotidiano, y también reiteramos este llamado también a los padres, a los tutores, a conversar esto también con los jóvenes, que son los que están más cerca de estas plataformas, a tomar los resguardos necesarios y hacer todas las dudas, resolverlas antes de concretar finalmente este encuentro con un extraño para poder transar algún producto. Óscar, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti.